El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos a que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenía viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo y empezaba a hundirse. Gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Al llegar a la otra orilla fueron a Genesaret. Cuando la gente del lugar lo reconoció, difundió la noticia por los alrededores y le llevaban a todos los enfermos, rogándole que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanados. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Nos colocamos ante esta palabra llena de vida, esta palabra que va a continuación del Evangelio que escuchábamos ayer la multiplicación de los panes, 5 panes y 2 peces para alimentar a una multitud que se sentaba para compartir. Y hoy día los discípulos van en la barca, una barca que atraviesa el lago o el mar. El mar lo pone aquí en el texto, y es el mar. Y al atravesar el mar se despiertan todos los miedos, todos los fantasmas, el viento en contra, que amenaza a esta barca en hundirse, en dejar a esta barca sin poder llegar a donde pretende ir, y a los discípulos dejarlos con el miedo de poder continuar. Ante esa presencia, Jesús que se coloca frente a ellos para decirles: tranquilícense, no tengan miedo, soy yo. Ese soy yo es el que da seguridad al caminar en la vida. Cuando nos vienen los vientos en contra,
cuando parece que estamos remando y pareciera que no avanzamos, pareciera que la noche no se vuelve claridad, en esas situaciones tan difíciles de la vida que nos toca enfrentar, cuando al parecer nada nos resulta, ¿hacia dónde miramos? ¿A quién le preguntamos, Señor, sálvanos? Hoy día la pregunta, o más bien el grito de los discípulos, y la pregunta de Pedro también, donde va caminando sobre el agua y se hunde, sálvame, Señor. Es una pregunta que está tan en lo profundo nuestro y tan necesaria que la hagamos. Cuando miramos la situación que vivimos por esta pandemia, cuando miramos mucho más allá todavía la situación social que estamos viviendo, nosotros tenemos que preguntar y tenemos en el fondo, desde la fe, decir al Señor: ven, sálvanos. Danos lucidez para caminar en este camino, danos las seguridades que necesitamos para andar por este mar que se vuelve tormentoso. Para el pueblo judío, ellos no eran marinos. El mar representaba todo aquello que eran los temores más grandes. El mar en la tempestad representa el caos primordial, el caos antes que se separaran las aguas de la tierra. Y ese es el gran temor, que todo desaparezca. Bueno, cuando empiezan a desaparecer las cosas en nosotros, cuando nuestra familia está en crisis, cuando nuestra sociedad está en crisis, cuando la emergencia de salud nos coloca en crisis, ahí nosotros nos colocamos ante el Señor para decir: ven, Señor, sálvame. Y el Señor, ¿qué nos va a decir? Tranquilícense, soy yo, no teman, porque Él su promesa siempre la cumple. Y Él nos dice: yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos.